Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Y como saben, en este podcast buscamos romper con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor, e integrando este concepto de salud y belleza holístico. Y hoy me da mucho gusto recibir en el episodio a Juan Ricardo Pérez Escamilla, autor del libro Paciente Cero o El Paciente Cero. Y búsquenlo muy bien, que es Juan Ricardo Pérez Escamilla, porque por ahí hay otro libro que trata de otra cosa. Pero bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por tenerme muy contento y emocionado de platicar con usted, pues mi historia. Sí, exacto, fíjate, pues estuvimos viendo ahí antecedentes tuyos, todo lo que nos platicas en redes, pero me gustaría que nos hicieras un resumen de dónde estabas y de dónde vienes para llegar a cuando empiezas con el libro y ahora tu método, ¿no? Gracias. Una pregunta que me hacen mucho, que me dicen como, ¿cuál fue el momento en donde tú te das cuenta de lo que está pasando? Y creo que en la vida de la gente nunca sucede un solo detonador, sino hay muchos detonadores. Entonces es importante, por lo menos yo en este proceso que estoy viviendo, haciendo mucho ejercicio de introspección, me he dado cuenta que pues, hubo muchos momentos muy importantes en mi vida que me permitieron poder llegar a de otra manera no lo hubiera podido haber hecho, ¿verdad? Yo, mira, fue el típico niño problema, me corrieron de todas las escuelas del país, básicamente, 6 escuelas antes de graduarme de prepa, entonces pues en la escuela naturalmente había mucho estrés y en mi casa había también mucho estrés, una relación muy complicada con mi mamá. Con mi papá me llevé muy bien. La calvicie siempre nos dijeron que era un tema genético y yo me parezco físicamente mucho a mi papá. Entonces a mí desde chiquito me dijeron, prepárate, te vas a sacar pelón, te vas a sacar pelón, te vas a sacar pelón y de repente llega y tú mismo te vas programando, o sea, es impresionante eso, ¿no? Te vas programando a que te vas a sacar pelón pues porque todo el mundo te lo está diciendo, porque estás viendo a tu papá y si a mi papá como a partir de los cuántos años ya te decían, ay, el típico bullying o la referencia del pelón. O sea, yo me acuerdo que a los 5 años, porque además me llevo muy bien con mi papá y físicamente, en serio, es impresionante lo que nos parecemos. Pues me decían, no, como a los 5 años me decían, no, tú cuando crezcas te vas a sacar pelón. Y pues a mí no me importaba, como mi papá era una especie de héroe mío, entonces decía, pues, no, me da lo mismo, él está pelón y pues yo lo veo perfecto, ¿no? Pues yo me empecé a sacar pelón por ahí de los... como que el primer síntoma que yo recuerdo es a los 13 años, muchísima caspa que me salió. Y ya se me empieza a caer el pelo así, como ya en forma a partir como de los 20, 21. Y el proceso dura como hasta los 24, cuando ya me rapo, que todavía tenía algo de pelo, pero pues ya rapado. Y ahí, perdón que te esté interrumpiendo, pero como para ir teniendo feedback. Sí. Y ahí, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a qué te estás dedicando? ¿Estás estudiando? ¿Ya estás trabajando? Sí, ahí estoy estudiando, estoy trabajando. El típico estrés al que está acostumbrado, creo que todo estudiante, que dice, pues, se pone mucha presión en la escuela y se pone mucha presión en el trabajo. Pues somos unos niños, o sea, claro, viéndolo en retrospectiva. Pero te habían diagnosticado, me parece, con TDA en algún momento. Sí, me diagnosticaron con TDAH a los 11 años y con depresión a los 11 años. Me llevaron con un psiquiatra en Harvard porque era... Pues me decían algo está mal, algo está mal. Trastorno por déficit de atención, que hicimos decir, perdón, porque luego decimos las siglas y no sabemos. Correcto, sí. Y, entonces, y depresión también. Sí, entonces me medican de los 11 a los 15, me llevan con un psiquiatra en Harvard, porque en México dijeron, ya no hay solución. La típica historia de vamos a Estados Unidos, me llevan a Estados Unidos. Y muy curioso porque yo sentía que algo estaba mal conmigo, o sea, como que no me sentía bien, pero además todo el mundo te está diciendo, las escuelas te están diciendo tú no estás bien. Entonces yo me sentía como juguete de fábrica defectuoso, ya sabes. O sea, como que está mal conmigo. Algo me falla. Sí, algo me falla. Pues no sabía qué era. A los 11 me dan Concerta y Wellbutrin, que es un antidepresivo y es uno para el TDAH. Y yo me doy cuenta que esas pastillas lo único que hacen es que me quitan la energía que yo tengo. O sea, era el mismo Juan, pero sin la energía Juan, ¿no? Y los síntomas que dicen que son secundarios, en realidad yo siempre digo que son síntomas primarios. O sea, este tema de que no te aplica es como yo cuando le digo a la gente, si tomas, el síntoma primario va a ser que te emborrachas. Y aquí es exactamente lo mismo, pero creo que desde un tema del punto del marketing, el efecto secundario, la gente
piensa que a ellos no les va a pasar, ¿no? Como que, y entonces pues yo podía pasar 3 días sin dormir de los efectos, mucho tiempo sin comer, y me Pero, daba cuenta que no. pero llegas a esta edad de los 24, Ajá. 25, ¿todavía medicado? No, Okay. la medicación fue de los 11 a los 15 me quitan la medicación, ya acabo la prepa, estudio Derecho, y ya no estaba medicado. La verdad que Pero ya no estaba fuiste medicado. tan problemático en las escuelas. No, porque eran temas de conducta, básicamente. A mí me gustaba mucho desafiar los sistemas, era lo que era mi especialidad. Yo le llamo a los maestros, me encantaba desafiarlos. Y en lo académico, la verdad que hacía lo mínimo, ¿no? Jamás me atrevería a decir que fui un alumno ejemplar, pero pues me sacaba 6, 7 y 8, como lo típico para no tener problemas académicos, pero el tema que era la conducta. La conducta era lo que, donde ahí pero lo logras regular al final de la prepa y en la universidad. Correcto, sí. Yo me doy cuenta también a esa edad que era curioso, porque cada vez que entraba yo a una escuela, yo decía, ¿cuánto tiempo voy a durar en esta? ¿En cuánto tiempo me van a echar? ¿Va? Pues me doy cuenta también en la última escuela en la que estuve, que fueron 4 años, que te echen de las escuelas, el que más sufre es uno, o sea, y no, es un castigo con uno mismo, no es un castigo con los demás, ¿no? Entonces eso fue duro, o sea, la verdad que para mí fue muy duro el tema de estar cambiando tan constante de escuelas, pero viéndolo en retrospectiva también digo que eso me hizo mucho bien, porque me permitió entender y facilitar esta personalidad que tengo de poderme hacer amigos y adaptarme a lo que sea muy rápido, ¿no? Okay. Entonces yo llegaba y me hacía amigos, y pues era muy bueno para los deportes y para el fútbol. Yo quería ser futbolista profesional, entonces pues entraba y jugaba fútbol, y entonces era titular y metía goles, y eso me daba a mí mucha seguridad. Y yo estoy convencido que todos los niños tienen esa seguridad en cualquier cosa en la que sobresalgan, de ahí se cuelgan, ¿me explico? En mi caso en particular era el tema del fútbol. El fútbol era para mí mi grandísima pasión. Sí, yo digo que esa era mi fortaleza, ¿no? Y entonces llegas a la universidad, acabas Derecho. Sí, acabo Derecho. Me cuentas, sí. pero y ahí ya te ves pelón, te rasuras. Sí. Pero no haces todavía introspección. Seguimos en este... Seguimos en este tema, pues o sea, yo siento que muchas veces el sistema médico, lo que sucede es, cuando no tienen una solución a cualquier enfermedad, te dicen es genético. Y yo siento que cuando te dicen es genético, es una especie de sentencia de muerte, decirte, algo está mal contigo, yo no te puedo arreglar, ¿va? Entonces, como paciente, el paciente se siente, pues, privado de cualquier tipo de esperanza, digamos, ¿no? Porque ellos ven creo que el médico es muy, muy importante, y una figura muy importante, porque tienen un superpoder, que es que sus pacientes los escuchan, ¿no? Y cuando la gente te escucha, verdaderamente creo que es un poder muy, muy importante. Pero claro, te dicen que es genético y que no se puede arreglar, ¿no? Yo me he dado cuenta que la gente se trauma literalmente con el tema de la calvicie. Yo no estaba traumado, porque te digo, yo había visto a mi papá, y pues mi papá fue mi héroe. Entonces yo decía, pues, no pasa nada, me explico. Entonces ya me quedé pelón y me valió, o sea, contigo me valió, me rapé así, pero por dentro también nunca te quieres quedar pelón. O sea, no es ves como el pelo se te empieza a caer así, mechones y mechones, y tienes la esperanza de que pare, y pues no para, ¿no? Pues no paró, me quedé pelón, ya pues seguí haciendo mi vida normalmente, puse mis negocios a los 28 años, me casé, tengo 3 hijos de 4, 3 y 1 año. Mis negocios marchaban bien, mi familia marchaba bien, mis hijos estaban bien, y yo no estaba bien. O sea, yo no me sentía bien por dentro. ¿Pero a qué te refieres? ¿Angustia, ansiedad? Por dentro, o sea, y claro, es un poco de todo, es angustia, es ansiedad, es depresión, y además no sabes qué tienes. Es como, no te sientes bien y dices, pues yo no tengo por qué sentirme mal, mi trabajo está bien, mi familia está bien, tú no tienes por qué quejarte. Y lo que me he dado cuenta por la cantidad de gente con la que he podido hablar con este método que he hecho, es que el hecho de tú decir que no te sientes bien, o que más bien que te sientes bien, no va a resolver el tema de que no te sientes bien, ¿me explico? Claro. Entonces yo no encontraba, yo nada más no sabía por qué me sentía mal, y claro, nunca me pasó en la cabeza otra vez estoy deprimido. O sea, no tenía la más remota idea, la verdad. Como dije, se me pasará, se me va a pasar, se me va a pasar, es algo temporal, ¿no? Okay, pero ahí no recurriste nuevamente a terapias, ¿no? Nada, no, bueno, digo, con mi terapeuta, que la llevo conociendo desde que tengo 10 años,
Pero no, o sea, sí iba a la terapia, pero mi terapia, te digo, que la conozco desde que tengo 10 años, una especie de ángel en mi vida que me ha ayudado mucho y me conoce muy bien, pero no acudí como a psiquiatras o no, A o sea, medicarte otra vez, nada ¿no? de eso no me pasó por la cabeza, literalmente, ¿no? Para mí un punto de inflexión fue en la pandemia, justo al inicio de la pandemia, un amigo me regala unas que se dedica a hacer cubetas, manda a mi casa 2 cubetas y café, y yo no tomo café y veía las cubetas todos los días en mi baño y decía, ¿qué voy a hacer con estas cubetas? ¿Qué voy a hacer con estas cubetas? Como que estas cubetas me empezaron a hablar. Y un día dije, las voy a llenar con agua fría, las llené con agua helada así, y acabando mi baño, porque todo el mundo se baña, bueno, no sé si todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente se baña con agua hirviendo y dicen que es Ajá, agua para pelar pollos, así la claro. describen, ¿no? Entonces yo agarraba, la ponía el agua helada y me le echaba y sentía este suspiro que siente cualquier persona cuando le echan. Y una cosa me llevó a la otra y eso se empezó a sentir muy bien, muy bien. Y eran puros sentimientos, o sea, como que yo no Durante sabía nada. el confinamiento de la Sí, pandemia. ajá, Ok. sí. Y entonces un día se rompen las cubetas y dije, pues ya es el momento perfecto. Y dije, agua fría, pum, pum. Y aunque fuera invierno, yo lo veía como una especie de reto. Es como, lo puedes hacer y hazlo, y lo hacía, y lo hacía, lo hacía. Y yo le decía a mis amigos, váyanse con agua fría, está toda madre, te sientes bien. Y me decían, estás loco, ¿cómo crees que yo me voy a bañar con agua fría? Pues claro, no tenía el conocimiento que tengo hoy por hoy, ¿no? Y entonces, pues el frío me empezó a llevar a descubrir muchas cosas, ¿no? Y en diciembre del 2022, mi hermano me dice, ¿conoces a Leisman? Así. Y le digo, ¿quién es ese impostor de las redes sociales? Así una descalificación total y absoluta de alguien que no conocía, me explico, y muchas veces emitimos esos juicios Claro. de valor sin conocer a nadie, es la verdad, ¿no? Me dice, pues es el cuate que más sabe del frío del mundo. Bueno, la cabeza me explotó así, ¡puf! Porque yo dentro de mí yo siempre supe que tenía que haber una persona en el mundo que fuera la que más supiera de frío del mundo, ¿no? Okay. Y entonces empiezo a leer su libro y hay una parte que me conmueve mucho, que su esposa tiene una depresión, tienen 4 hijos y su esposa tiene una depresión y ella entra y sale de hospitales psiquiátricos y le dan y le quitan pastillas, y un día la esposa se avienta de un 8º piso y se suicida. Y entonces este cuate dice, no, pues es que si la medicina hubiera tenido la cura contra la depresión, pues mi esposa no hubiera pasado por esto. Y en ese momento me penetró esa parte del libro lo más hondo de mi corazón, porque yo si le diera, o tú que eres médico, si le dieras a escoger a la gente entre estar contenta y estar triste, no conozco una persona en el mundo que te haga triste. O sea, Claro. el hecho de estar triste no es una opción. O sea, no, nadie decide estar triste, son cosas que suceden, desbalances químicos que hay en el cuerpo, ¿no? Bueno, y entonces me clavé tanto porque cuando la gente dice que era muy mal portado y todo eso, yo digo, sí, todo eso está bien, pero yo me defino, viéndolo, te digo, en retrospectiva, como una persona con una curiosidad insaciable, así, insaciable. No puedo, cuando algo se me mete a la cabeza, no paras. No me lo saco de la cabeza, ¿no? Y entonces dije, yo lo tengo que conocer este cuate. Yo lo tengo que conocer. Total, me voy a Polonia a caminar la montaña más alta de toda Polonia. Éramos 300 personas, no yo solo. Y caminas esta montaña en condiciones extremas. Menos 25 grados centígrados con vientos de 80 kilómetros por hora, en shorts, sin camisa, sin guante y sin gorro. Y yo es el viaje que más he aprendido en mi vida. Así lo defino, el que más he aprendido en mi vida. Ahí aprendo el poder del frío y sobre todo aprendo el poder de lo que yo considero que es lo más poderoso que tiene todo ser humano, que es la respiración, que es lo que más hacemos, ¿no? Total, yo estando ahí, me doy cuenta que nuevamente había caído en una depresión, pero ahí mismo me doy cuenta que ya había salido y dije, así es como yo me tengo que sentir todos los días. Así, ya sabes, como de esas veces que te hace ¿Durante clic. la condición extrema en la montaña? No, durante esta experiencia, o sea, la condición nada más me hizo ver la fuerza de voluntad y física que cualquier persona puede tener. Y cuando platico esto, lo puede hacer quien sea. El más chiquito tenía 17 años y el más grande 75. Es como si te digo, vamos a correr 3 kilómetros o 5. No importa, lo podemos hacer. Me explico, unos lo caminas, otros lo corres, pero todo el mundo lo pudo hacer. Y una voz dentro de mí me decía,
esto te tienes que dedicar toda tu vida, esto te tienes que... Y la otra voz te dice, no, Juan, pues, ¿cómo te vas a dedicar a esto? Tienes 2 hijos en ese momento, colegial, la típica historia, ¿no? Y yo llegué a México y dije, no, lo que aprendí en Polonia, pues no tienes que ir a hacer lo que yo hice para aprenderlo. Dije, lo voy a hacer aquí en México. Pero imagínate convencerte de, me voy a dedicar a respirar y al frío. O sea, requirió mucho valor y mucho convencimiento de mi parte el hecho de decir, a esto me tengo que dedicar el resto de mi vida porque pues, esto puede ayudar a millones de personas. Y al principio me iba a certificar en la metodología de este cuate, pero hablando con gente que está certificada me di cuenta que era como la típica competencia académica entre profesores o en empresas que hay de, yo estoy acá, y dije, yo no le voy a entrar a ese rollo porque yo me había dado cuenta que no es eso lo que te da el bienestar. Justo, y yo no quería seguir a nadie, o sea, yo quería hacer las cosas bajo mis propios términos, y si seguía a este cuate que está haciendo mucho bien, iba a ser uno de 10,000 o de 100,000, no iba a ser yo, me explico, no iba a ser yo mi propio método. Y en abril del 2023, abril-mayo, porque la fecha no la tengo así clarísima, nunca pensé que iba a suceder lo que está sucediendo, es la verdad. Yo estoy en el agua helada con los hielos, me quedo viendo unas flores en la terraza de mi casa. Digo, oye, ¿cuál es la diferencia entre mi pelo y unas flores? Y digo, nada. ¿Qué necesitan unas flores para crecer? Agua fría, si le echas agua caliente se queman. Sol, si no les da el sol no crecen ni se mueren. Sombra también, ¿no? Y mucha calma. Y dije, perfecto, pues ya está, ya tienes todo. Y que me pongo a hacer esto. Muy curioso porque al principio que lo hacía sentía literalmente cómo mi cerebro se empezaba a desinflamar así. Porque el pelo es solamente una protección en realidad, una protección que el cuerpo te da. Y de repente te estoy hablando al mes, o sea, rápido, yo siento como el pelo me empieza a crecer. Siento, pero esta parte de la cabeza no se ve, ahí tengo todo, está documentado. Y le digo a mi esposa, oye, no me vas a creer, creo que me está creciendo, saliéndome un día de la regadera ayer en la noche, creo que me está creciendo pelo. Para ese momento, ¿cuánto llevabas usando frío desde las cubetas que te hablaron y te empezaste a bañar con agua helada hasta esto que ya habías regresado de Polonia? Esa es buena pregunta, nunca lo había pensado, pero imagínate que yo empecé, marzo o abril o mayo del 2020, que fue más o menos la pandemia, ¿no? Cuando inició, yo llevaba pues alrededor de 2 años y medio bañándome con agua fría. Okay. Pues nada más eso, yo no sabía nada más, ¿no? Y de repente me dice mi esposa, Juan, ¿cómo te está creciendo pelo? Vete a dormir, ya es muy tarde, no estés exagerando. Bueno, total, y yo sigo. Y me impresionó lo de la inflamación en el cerebro, porque yo sentía como mi cerebro se estaba desinflamando. O sea, una sensación que no te podría describir si no la estoy sintiendo. Entonces contacto al que lleva al doctor David Sidlow, que es el jefe de psiquiatría del ABC. Y voy y le digo, David, me está pasando esto. No tenía pelo, empiezo a tener pelo, ve las fotos, y lo más impresionante es lo de mi cerebro, en ese momento, ¿no? Me dijo, Juan, ¿tú sabes que todas las corrientes de psiquiatría hablan de una inflamación en el cerebro? Le dije, pues yo no sé de eso, pero yo me lo sé desinflamar. ¿Habías cambiado tu alimentación, no, algún otro hábito? Nada. Después vienen todos estos cambios, pero en ese momento... Okay. ¿Era solo el frío? Sí, solo el frío y la respiración. O sea, en ese momento fumaba marihuana, tomaba alcohol, comía lo que se me pasaba por enfrente, ¿no? Y hacía ejercicio. Pero en ese momento no había cambiado de hábitos. Y me dice, David, no puedo creer lo de tu cerebro. Me dijo, ¿cómo le haces? Le dije, a ver, acuéstate. Lo acuesto, lo pongo a hacer unos ejercicios de respiración, un método que hice de respiración, 15 minutos. Y acabando los 15 minutos abre los ojos y me dice, ¿qué me hiciste? Tenía un dolor de cuello y de espalda, llevaba con 15 años y no lo tengo. Le dije, es que ese es el poder de tu cuerpo, no te hice nada. Me dijo, bueno, esto está impresionante, vamos a empezar a ver qué resultados nos da con la otra gente. Ha venido con gente conmigo que sufre de depresión, esquizofrenia, bipolaridad, intentos de suicidio. Todo lo que tú me has dicho, en serio he visto muchísimos.
y todos han curado. O sea, todos han curado. El pelo es... Ahorita entramos al tema del pelo. Pero Sí, ya sí. cuando vas con el doctor Silo, ¿ya tienes como implementado el método o lo van estandarizando después de yo eso? ya lo tengo implementado porque ya empecé a ver las reacciones del pelo y yo lo que pensaba dentro de mí decía, lo difícil del pelo no es que te crezca, es que nazca. Entonces yo empezaba a ver cómo me crecía el pelo más y más y más. Y claro, el pelo no se te cae de la noche a la mañana. Y de la misma manera tampoco es que ahorita tenga unas matas de león, lo entiendo perfectamente. Pero me sigue, sale y sale y sale y me salen pestañas, me salieron pestañas, cejas, pelos en los brazos, en las piernas. Las cicatrices del cuerpo básicamente se me han reducido, unas prácticamente se han desaparecido. Los dientes he visto cómo me han cambiado. O sea, me ha cambiado todo todo el cuerpo me ha cambiado, es impresionante, ¿no? Con esto la gente literalmente pues empieza a curar. Entonces dije, perfecto. Una cosa me empieza a llevar a la otra, empiezo a ver cómo cada vez sale más y más y más y más y más pelo. Y me pongo a investigar ya, ahora sí la curiosidad ya me había explotado hacia unos niveles que yo no conocía, ¿no? Y pues me empiezo a entender pues, a nivel molecular cómo funciona la dopamina, cómo funciona la serotonina, cómo funcionan los ciclos del sueño y cómo funcionan todas las proteínas. La queratina, que era algo que me interesaba mucho porque notaba cómo mis uñas eran fuertísimas y me crecían mucho más rápido que antes. En fin, empiezo a ver muchísimos cambios. Me puse a mandar alrededor de, yo creo que si tengo 200 o 300 correos electrónicos a Harvard, Yale, a todos los a cualquier tipo de médico, así como de universidades prestigiosas, se los mando y les digo, vean lo que me está pasando. Y claro, nadie me contesta hasta diciembre del 2023, que me contesta Paul Nurse, que es un cuate que se gana el Premio Nobel de Medicina en el 2003, y mi hipótesis era que yo le había enseñado a mi cuerpo a generar células madre de manera ilimitada, básicamente, y que por esa razón me está saliendo el pelo, porque tú eres médico y entiendes perfectamente esto. Pues el pelo es producto de las células madre, ¿no? Hay distintos tipos de células madre, pero si esta hipótesis que yo estoy diciendo es cierta, que la estoy comprobando en mí mismo, pues esto pensamos y estamos convencidos muchos que puede curar básicamente cualquier enfermedad, ¿no? Empieza a venir gente conmigo con todas las índoles. Te quiero platicar dos casos que para mí fueron, uno es lo más impresionante que yo he visto así con mis ojos, que yo he visto. Llegó una persona conmigo que le dio cáncer, fue a la clínica Mayo, se curó de cáncer y al poco tiempo, y otra cosa que es importante, he hablado con mucha gente que le ha dado cáncer y todos me dicen una cosa, estrés. El común denominador de todas las gentes, de todas las enfermedades, todos mencionan estrés, ¿me explico? Y cuando llega esta persona conmigo, me platica su historia, y luego, pues, qué interés. Y cuando viene conmigo, le dio cáncer, entró en remisión y le regresó el cáncer. Todo viene conmigo ya cuando le había regresado el cáncer. Y cuando vino conmigo, llegó a mi casa, en serio parecía como si se hubiera subido al ring con el Canelo Álvarez, así, toda inflamada de todos lados, pues muy, muy, muy duro tuvo que haber sido para ella. Y lo siguiente que sucede es, ya le platico, le digo, a ver, vamos a hacer la respiración. Hacemos las respiraciones, creo que fue media hora y de repente me dice, porque el efecto es instantáneo, o sea, no es que te tienes que esperar 2 semanas o un mes para ver resultados. Me dice, wow, esto está impresionante. Y le digo, ok, ahora métete al agua fría. Yo en mi casa diseñé un mueble que el agua está a 2, 3, 4 grados. La temperatura no importa mucho, a partir de los 8, 10 grados ya es lo mismo. Pero bueno, se va a echar y dice, no, esto está muy frío, esto está muy frío, esto está muy frío. Le digo, no pasa nada, no te eches. Se sale. Le digo, pero esto necesito que hagas esto. Necesito que asomes la cabeza. Entonces asoma la cabeza y yo le empiezo a echar agua helada, pero a 2 grados centígrados. Y me dice, pásame por favor una toalla ahorita, una toalla. Y le paso una toalla. Y empiezan a salir un océano de mocos, pero así un océano. Y cuando acaba se limpia así, me voltea a ver y la cara totalmente desinflamada. Ya no tenía nada. Nada es nada. Y me dice, así me voy a salvar. Y yo dije, bueno,
yo también creo que sí te puedes salvar, o sea, ¿me explico? Y yo esto lo hacía gratis porque yo quería ayudar, o sea, mi misión es ayudar, te lo digo con toda honestidad. Entonces se va a su casa, pues ya después de ver el resultado, me explico, o sea, como, ay, me dijo, y en la clínica Mayo fui y me metió unas cosas en la nariz para hacerme toda la limpia de acá, me cobraron $25,000 y no me sirvió nada y me dolió muchísimo. Y entonces esta paciente yo la había, le dije, pues gratis, como que yo quería ayudar. Se fue a su casa. ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. Yo me quedé muy emocionado, o sea, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Y al mes me manda un mensaje y me dice, Juan, ¿cómo te sientes? No me siento bien. ¿Te bañaste con agua fría? No. ¿Respiraste? No. Bueno, retómalo. Claro. Retómalo, ¿no? Total, me manda una foto como a las 7 semanas y me dice, ¿ves lo que me salió? Y dije, de la nariz, ¿no? ¿Qué? Una limpia, así literal, el cuerpo se empieza a limpiar. Y dije, wow, qué pa. Y a las 8 semanas recibo un mensaje que me dice, así dice, me caga el frío, no me voy a bañar con agua fría y no tengo tiempo para hacer las respiraciones. Pues te quiero mucho, te deseo todo lo mejor, pero yo ya no puedo hacer nada por ti. ¿A qué voy con esto? ¿A qué? No es una solución mágica. O sea, y yo lo que le digo a la gente es, yo no los curo de nada. Yo lo que hice es un método que pensamos que puede curar todo y ya he visto todas las cosas que cura, pero va a depender de ti. Y eso es lo que es maravilloso. O sea, no tienen que venir conmigo cada 2 semanas, cada 3 semanas. Yo les enseño. Sí, no es el chamán Juan Ricardo que cura, sino claro, que enseñas el método y yo lo aplico. Exactamente, ese es el punto. O sea, yo no llego y te toco a ti y te dije, ¿estás curado? No, no, así no funciona nada. El lunes estuvo conmigo una persona que la acababan de operar de ligamento cruzado. Yo me he roto el fémur, ligamento cruzado, meniscos, tibia, la nariz 2 veces, descalabras por toda la cabeza, operación de píloro, de apéndice, o sea, muchas cosas, ¿no? Por cierto, estoy casi convencido que mi apéndice que me la quitaron a los 16 o 17 años ya se regeneró con esto. Imagínate, ¿no? Pero eso todavía no te lo puedo demostrar. Esa es una hipótesis que tengo, pero pues estoy casi convencido de esto. Y vino conmigo esta persona que tenía la rodilla, pues digo, estaba en el recién proceso operado, de rehabilitación. Y la pongo a hacer estos procesos, esta respiración, y yo empiezo a ver en tiempo real como lo inflamado que está aquí se empieza a inflamar con la pura respiración. Acabamos la respiración y agarra y me dice, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y le dije, yo no te hice nada, ese es el poder de tu cuerpo. Ahí, y después de respirar, vas a la tina fría, sí, por sí, decir. sí. Pero sí. el frío y la respiración siempre van juntos. Sí, totalmente. Y ahí todavía ni siquiera la metí al hielo, que el hielo pues naturalmente es el mejor desinflamante del mundo, pues por eso todo el mundo lo usa. Y el calor, ¿no? Porque el calor es muy importante. Y entonces me dijo, no, mi rodilla. Y entonces se va muy, y ahí pues ya había empezado a cobrar. Primero lo hice muy gratis, después lo hice muy caro. Lo hice caro para que de ese tamaño fue el compromiso, porque no era por el dinero, era para que sanaran. Y me di cuenta que cuando era muy caro la gente se asustara, entonces ya lo hice mucho más barato. Y ya como que encontré la media en donde pues es algo que la gente está dispuesta a invertir para curar, ¿no? Para sanar. Ya le echamos algo, se metió, aguantó, checa esto, 4 minutos sin respirar, ¿no? Yo ya me doy cuenta luego cuando la gente la pongo a hacer los ejercicios, me doy cuenta luego si nadaron en algún punto de su vida o no, por cómo se mueve el cuerpo, nada más por eso, ¿no? Y le dije, tú nadaste, obviamente. Me dijo, sí, de chiquita, toda Era primaria. campeona de apneas en la primaria. ¿No? Y ve esto, o sea, yo aguanté, porque ahorita si te preguntara, ¿cuánto tiempo crees que tú aguantas sin respirar en un tapete de yoga, no bajo el agua? ¿Qué me dirías? ¿Cuál es tu instinto? 30 segundos. 30 segundos. Yo te digo así de verte, pues se ve que estás flaco, fuerte, se ve que haces ejercicio, que te cuidas. Yo te digo que fácil, aguantas 3 minutos. Fácil, ¿no? Ahorita, o sea, vengo ahorita a atender a unas personas que tienen cáncer, aguantaron 3 minutos. Yo empecé a hacer esto en el 2023, enero del 2023. Ya aguanto sin respirar en un tapete yoga 22 minutos. Ahorita te voy a... Wow. Vamos a tener que hacer un episodio después yo creo que hasta con la demostración, y aquí me voy a hacer mi apnea, se los prometo. Vamos a ver si aguanto los 3 minutos que nos dice Juan Ricardo. Se nos acaba el tiempo. Yo quisiera que nos redondearas un poquito ya tienes una app.
¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Tengo que ir a verte en persona o puedo descargar la app o descargo la app después de haberte ido a ver en persona? A ver, son varias cosas. El app todavía no está listo y está próximo a estar listo. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que ya no me voy a dar abasto, es la verdad. Y yo no me quiero dedicar a hacer uno a uno, porque entonces el potencial de esto es pequeño. Yo lo que quiero hacer es que esto de repente sea masivo, en donde sean experiencias de 300, 400 personas. Está el libro disponible, El Paciente Cero, lo pueden encontrar en Amazon. La página se llama Kilma, KYLMA.com.mx. Que así es, el método Kilma. El método Kilma, ajá. Y ahí pueden encontrar, ya muchísimas cosas. Y si da tiempo rápido, te platico la historia de Jerónimo, que para mí, me la voy a guardar en el corazón siempre porque es muy bonita. Mi hijo Jerónimo nació el 15 de marzo y nació y estuvo bien, y a los 6 meses se puso grave, no comía, no dormía, no iba al baño, nada. Y lo llevaron con un doctor y uno decía una cosa y el otro decía otra y el otro decía otra. Y yo ya estaba desesperado. Y el doctor que te decía, ten paciencia. Y yo le decía, pues yo tengo toda la paciencia del mundo. Nada más es mi bebé de 6 meses. O sea, nos dijeron, no, pues lo vamos a operar. Y le dije, ¿cómo que lo van a operar? Sí, lo vamos a operar. Pues no saben qué tiene. O sea, no saben qué tiene, la verdad, ¿no? Entonces un día ya nos vamos a la casa, mi esposa y yo, y Jerónimo empieza a llorar a las 3 de la mañana. Pero ya no eran alaridos, eran neta gritos de una angustia impresionante, y yo escucho en su voz que me dice, porque mucha gente mata a chavo loco, la verdad, por eso no importa, me dice, papá, creo en lo que estás haciendo, cúrame por favor. Me voltó con mi esposa, le digo, dame 2 semanas, y se va a curar Jerónimo. Me quito la ropa, se lo quito a las 3 de la mañana, lo meto al agua fría, que en realidad no es agua fría, es agua al tiempo, o sea, el agua no la enfrías, es agua, lo meto así, un día, sale, lo meto como 1 o 2 minutos, al día siguiente lo mismo. Para el tercer día ya dormía, ya comía, ya iba al baño, ya dormía, ya estaba perfecto. Perfecto estaba mi hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues hubo un balance hormonal, claro, o sea, había inflamado de todos lados, la inflamación es el origen de toda enfermedad, y sanó y curó. Y esa historia es muy emotiva, ya ni siquiera la puse en el libro, porque cuando lo escribí ya había concluido el proceso de escribir, pero para un siguiente libro esa historia está padrísima. No, y además siempre tiene lógica, porque tú lo que describes en principio es al contacto con el frío, hacemos la primera apnea y entonces, y de ahí parte todo lo demás. Sí. Yo te quiero agradecer muchísimo haber compartido tu experiencia con nosotros, entender de dónde viene todo este método Kilma, que estoy seguro que va a tener muchísimo éxito y que muchísima gente te va a estar contactando y siguiendo para esto. Y pues gracias y felicidades por haber encontrado y haberte haber dado el paso a enfrente y haberte ahora sí que envalentonado, porque no es fácil dejar la vida, el trabajo, y decir voy a dedicarme ahora a esto de la respiración, los hielos, para poder ayudar a la gente. Muchas gracias por venir. No, hombre, te lo agradezco muchísimo. Disfruté mucho esta conversación. Gracias.